Vamos a resolver el siguiente problema. Se lanza un objeto desde una altura de 300 metros, formando un ángulo de 30 grados por debajo de la horizontal, con una rapidez de 20 metros por segundo. Al mismo tiempo, se lanza verticalmente otro objeto, con velocidad desconocida, desde el suelo a una distancia de 100 metros. Calcular la velocidad inicial, el instante y la posición de encuentro. En primer lugar, realicemos un esquema de la situación. Tenemos el primer objeto, que es lanzado formando un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una rapidez de 20 metros por segundo desde una altura de 300 metros. Luego tenemos el otro objeto que se lanza con una velocidad desconocida en forma vertical y a una distancia de 100 metros respecto al primero. Entonces, planteemos en primer lugar las ecuaciones de posición de cada uno de estos objetos. Para el primer objeto, I1 de t va a ser la altura inicial más la componente I de la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Entonces, como sabemos que la altura inicial es de 300 metros, la componente I de la velocidad en este caso es negativa, porque fíjense que si lo descomponemos a ese vector velocidad inicial, la componente en I respecto a nuestro sistema de referencia, que es el eje Y positivo hacia arriba y el eje Y negativo hacia abajo, quedaría negativa. Por el seno de 30 grados menos un medio de 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Como sabemos además que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo, reemplazando obtenemos que I1 de t es igual a 300 metros menos 10 metros por segundo por t menos 4,9 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Luego tenemos el otro objeto que realiza un movimiento de tiro vertical, o sea que I2 de t va a estar dada por I sub 0, es decir, la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. En este caso, la altura inicial es 0, la velocidad inicial la llamamos v1, que es la que es desconocida, y reemplazando por la gravedad tenemos que I2 de t es igual a v1 por t menos 4,9 metros por segundo al cuadrado por t2. Pasemos ahora a las ecuaciones respecto a x. Tenemos que x1 de t es igual a x0 más la velocidad inicial en x por el tiempo. Esto sería el alcance del objeto que cae desde arriba. Sabemos entonces que x0 va a ser 0, de acuerdo a nuestro origen situado en el sistema de referencia. Y entonces nos queda que x1 de t es igual a 0 más la velocidad inicial por el coseno de 30 grados por el tiempo. Como la velocidad inicial ya sabemos que es de 20 metros por segundo, entonces la ecuación resulta x1 de t igual a 20 metros por segundo por el coseno de 30 grados por t, que es lo mismo que 17,32 metros por segundo por t. Luego, si observamos el segundo objeto, su posición en x será siempre la misma, ya que se trata de un tiro vertical. O sea que x2 de t es igual a 100 metros. Ahora bien, en el punto de encuentro sabemos que x1 de t va a ser igual a x2 de t y que I1 de t es igual a I2 de t. Entonces, tomando las ecuaciones que estuvimos planteando, vamos a comenzar igualando x1 de t con x2 de t. Resulta entonces 17,32 metros por segundo por el tiempo igual a 100 metros. Y de allí podemos deducir que el tiempo de encuentro será 5,77 segundos. Por otro lado, igualamos ahora I1 de t con I2 de t. Nos queda 300 metros menos 10 metros por segundo por t menos 4,9 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado es igual a v1 por t menos 4,9 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Reemplazando a el tiempo de encuentro que lo obtuvimos antes por 5,77 segundos, obtenemos esta ecuación en la cual vemos que podemos simplificar los términos que corresponden al 4,9 metros por segundo al cuadrado por 5,77 segundos a la 2. Y la ecuación se reduce entonces a 300 metros
menos 57,7 metros es igual a B1 por 5,77 segundos. Despejando, resulta B1 igual a 41,99 metros por segundo. Esa es entonces la velocidad inicial del objeto que realiza el movimiento de tiro vertical. Ahora, para saber a qué altura se encuentran, reemplazo en alguna de las dos ecuaciones que representan la altura para cada uno de los objetos. Yo voy a reemplazar en I1 y entonces obtenemos que I1 a los 5,77 segundos va a ser 300 metros, menos 10 metros por segundo por 5,77 segundos, menos 4,9 metros por segundo al cuadrado por 5,77 segundos al cuadrado. De lo cual resulta que I1 de t es igual a 79,16.